Las zonas de soporte y resistencia son aquellos niveles donde el precio se detiene en el gráfico, debido a que las fuerzas alcistas como bajistas se oponen en un determinado momento y en un determinado activo. Por lo tanto, son los participantes del mercado los que definen estos movimientos o estos niveles. Los traders prestamos atención a todos ellos, ya que resulta de utilidad, de mucha utilidad, para predecir los próximos movimientos de cada activo. Acompáñame a la pantalla para ver un poco más sobre esto. Para entender de una manera muy didáctica cómo funcionan los soportes y resistencias, vamos a imaginar que esto es una pelota que vamos a golpear contra el piso de nuestro hogar. Y dependiendo de la fuerza con la que lo golpeemos, esa pelota va a ir hasta el techo, ¿ok? Y va a volver a caer nuevamente al piso. Si la fuerza con la que impactamos la pelota, el balón sobre el piso es muy fuerte y el techo no es relevante, sino es algo que pueda romper la pelota va a ir hasta el siguiente techo que soporte su fuerza y luego va a caer a lo que antes era un techo, lo va a convertir en un piso. Entonces, el mercado se mueve exactamente de la misma manera. El mercado se mueve entre pisos y techos, pisos y techos, pisos y techos. Esos pisos son considerados o también llamados soportes. Los pisos son también considerados soportes. Y las resistencias o los techos son considerados de esa forma. Techos o resistencias. Pero lo que antes era una resistencia, ¿verdad?, puede luego convertirse en un soporte o en un piso en el futuro. Y el mercado va a moverse de esta manera, creando estructuras de soporte y resistencia, o de pisos y techos. ¿Ok? Entonces, volviendo un poco al gráfico de la sesión de estructura de mercado, habíamos identificado que el mercado se había movido entre altos más altos, bajos más altos, altos más altos, bajos más altos. Pero ahora la intención es poder definir zonas donde el precio respeta con mucha claridad, como por ejemplo estas zonas. De hecho, voy a marcar zonas relevantes, como por ejemplo estas zonas que están aquí, estas que están aquí, estas que están aquí, y estas que están acá. Si nos damos cuenta, el mercado respetó esta zona como una resistencia o como un techo, luego volvió, rompió, fue en búsqueda de un nuevo techo o resistencia y regresó a esta zona que antes fue una resistencia, ahora lo toma como un soporte. Y el mercado se mueve de esa manera, entre soportes y resistencias. En la parte superior podemos ver también una zona relevante que ha sido respetada por el precio, techo, ¿verdad? Aquí lo mismo, soporte, rompe el soporte, va hacia el siguiente soporte o piso, coge el anterior soporte como una resistencia y el mercado se mueve entre soportes y resistencias, entre soportes y resistencias. Todo mercado financiero forma esto, cualquier mercado financiero. Y así tú lo pongas en temporalidades diarias, temporalidades de 4 horas, temporalidades mensuales o semanales, vas a poder encontrar esas zonas de soporte y resistencia. Estamos actualmente en una temporalidad diaria y voy a marcar este nivel que está aquí, ¿verdad? Y para que sea más exacto voy a marcar zonas y nos damos cuenta
que aquí hay una zona de soporte y resistencia que el mercado respeta. Aquí lo mismo, una zona de soporte y resistencia que el mercado respeta muy pero muy bien, muy pero muy bien. Aquí lo mismo. Entonces, dependiendo de estos movimientos del precio, el mercado va a estar moviéndose entre resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, rompe, va a la siguiente resistencia. Aquí hay un poco de desorden, no hay claridad aquí en esta área, pero luego el mercado nuevamente se regula, llega nuevamente a buscar un soporte. Aquí tenemos una resistencia, rompe, lo utiliza, lo que antes era una resistencia ahora lo utiliza como un soporte, y el mercado se mueve de esta manera. Esto es una técnica de soportes y resistencias, y les voy a dejar una información relevante. Para nosotros definir buenas zonas de soporte y resistencia, tenemos que mirar el pasado para poder definir el presente. Vamos a hacer una línea horizontal aquí, considerando esto como el pasado, y vamos a considerar esto como el presente o futuro. ¿Listo? Y les voy a hacer dos ejemplos. Primero, un ejemplo con lo que antes fue un piso. Por ejemplo, imaginemos que el mercado empezó a moverse de esta forma y aquí encontró un piso. El mercado volvió a moverse de esta forma, subió y volvió a tomar un piso. ¿Ok? Nosotros en el presente, si tenemos el mercado de esta forma, para poder identificar una buena zona de entrada aquí, tenemos que buscar en el pasado lo contrario de lo que buscaríamos ahora. Por ejemplo, nosotros acá buscaríamos una resistencia, ¿correcto? Eso significa que en el pasado esta zona debió ser un soporte. Y dependiendo del soporte o las veces que haya sido esta zona en el pasado, vamos a poder decir que esta resistencia es más fuerte o menos fuerte. Si en el pasado yo tengo que esa zona ha sido múltiples veces respetada como soporte, mi resistencia en el presente va a ser mucho más fuerte y voy a tener mucha más claridad de poder tomar una venta. Exactamente pasa lo contrario de esta manera. Si en el pasado hemos tenido esa resistencia múltiples veces, ¿verdad? Múltiples veces. En el presente lo que vamos a buscar es que eso hoy se convierta en un soporte. Y para que esto se convierta en un soporte, necesitamos identificar que en el pasado ese soporte así haya sido resistencia. Es decir, en conclusión, para buscar una excelente resistencia en el presente o en el futuro, una excelente resistencia, esa zona, esa área de resistencia en el pasado ha tenido que ser una buena zona de soporte. Si queremos en el presente buscar una excelente zona de soporte, en el pasado esa zona o área ha debido ser una excelente zona de resistencia. Solamente así vamos a poder considerar que esa área o esa zona es una excelente zona de soporte y resistencia. Ahora, quiero precisar una diferencia entre soportes y resistencias de puntos de pivote. En esencia son exactamente lo mismo. Sin embargo, por un efecto técnico y de precisión, los soportes y resistencias van a ser aquellas zonas de rechazo en temporalidad de 1 hora y 4 horas o temporalidades menores como 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 hora o un minuto.
Los puntos de pivote vamos a reservar el nombre técnico para las zonas de rechazo o de reversión en temporalidades diarias, semanales y mensuales. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a una temporalidad mensual como la que estamos ahora, el punto de pivote va a ser normalmente los máximos o los mínimos del precio. Por ejemplo, este es un mínimo dado por esta área. Esto es un punto de pivote mensual. Asimismo, por ejemplo, este nivel que está aquí es un punto de pivote mensual. ¿Por qué? Porque el mercado llegó a esa zona y rechazó. Se comportó como un soporte. Llegó a esta zona y rechazó porque fue un soporte. Entonces, aquí al ser una temporalidad mensual, no vamos a esperar que el mercado caiga, retestee para entrar en una venta. No vamos a esperar eso, porque eso no va a pasar probablemente por la temporalidad. Pero sí el mercado va a llegar a esa área, y si llega ahí, es momento de entrar en una compra, por ejemplo, aquí. Lo mismo pasa con las zonas máximas, ¿verdad? Como por ejemplo aquí. Este es un punto de pivote máximo. Pero así como ese, también el que está aquí. Este es un punto de pivote o zonas de pivote máximo, porque aquí respetó aquí, volvió a respetar y volvió a respetar. Entonces, si el mercado por alguna razón sube y llega a esa zona, yo sé que aquí yo tengo que entrar en venta. Si el mercado baja a esta zona, por alguna razón, yo sé que aquí yo tengo que entrar en compra. Entonces, los puntos de pivote son lo que podríamos llamar dobles pisos o dobles techos. En una zona podemos tener esos dobles pisos, ¿verdad? O dobles techos. Pero dado en temporalidades mayores, Por ejemplo, marcamos este que está aquí, pero también podemos marcar este punto de pivote que está aquí. Este es un punto de pivote. ¿Por qué? Porque el mercado respetó en esa zona aquí. Miren, acá sí tenemos un área de soporte, pero aquí también tenemos un área de resistencia, 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 y aquí tenemos resistencia. Entonces, la diferencia entre soportes y resistencia es que en el soporte y resistencia esperamos que algo que haya sido antes un soporte ahora se convierte en una resistencia, ¿verdad? Pero en los puntos de pivote lo que utilizamos es que lo que antes fue una resistencia esperamos que vuelva a ser como una resistencia. Y si lo que antes fue un soporte, esperamos que vuelva a ser un soporte. Entonces hablamos de dobles techos y dobles pisos en el caso de puntos de pivote, a diferencia de los simples soportes y resistencias. Estas zonas son consideradas como zonas de liquidez. Entonces, por ejemplo, ahora mismo estamos en una temporalidad mensual. Esta temporalidad mensual en el euro dólar nos está dando niveles o puntos de pivote relevantes como este que está aquí. Y en la parte superior, este que está aquí. Sin embargo, no nos sirve por la cantidad de pips o de espacio que hay en cada uno de ellos. Nosotros tenemos que buscar o aterrizar zonas que estén cerca del último movimiento del precio. Es por eso que, por ejemplo, podemos bajar el punto de pivote mensual ahí. Este es un excelente punto de pivote mensual, porque además de ser bastantes veces resistencia con una exactitud impresionante, también ha sido soporte en muchas de esas etapas. Soporte, soporte, resistencia, resistencia. Entonces, esa es una buena zona de punto de pivote. Y en la parte inferior podemos tomar también este punto de pivote relevante. ¿Por qué? Porque aquí fue un área de soporte, un área de resistencia y un área nuevamente de soporte. Encerrado el precio en temporalidad mensual, como el que estamos ahora, podemos bajar a temporalidad semanal, por ejemplo. Y si bajamos a temporalidad semanal, podemos darnos cuenta
que también hay puntos de pivote. Estos puntos de pivote mayores puedes poner aquí una M para que puedas identificar que es mensual, ¿correcto? Mientras tú vayas definiendo los puntos de pivote, por ejemplo, semanal, como es este que está aquí, es un punto de pivote muy claro semanal, ya vas definiendo con claridad frente a qué situación nos encontramos en cada una de estas etapas. Por ejemplo, aquí podemos identificar un punto de pivote semanal. Entonces tienes encerrado el precio entre un punto de pivote máximo, mensual y mensual, punto de pivote semanal, que si el precio por alguna razón llega ahí, es momento de vender. Si el mercado por un momento llega aquí, también podrías comprar pequeño. Si el mercado llega aquí, es momento de comprar. Si el mercado llega aquí, es momento de vender. Entonces, hasta ahora tenemos punto de pivote mensual y semanal. Puedo bajar a temporalidad diaria y aquí puedes establecer puntos de pivote diario también. Como por ejemplo, yo aquí veo un punto de pivote importante. Esta mecha que está acá es importante para mí, porque acá fue resistencia, acá fue soporte, resistencia. Aquí de alguna forma hay un poquito de información rara, pero es una buena zona de punto de pivote. Eso en la parte superior. En la parte inferior podríamos tocar este punto que está aquí. Entonces, si el mercado por alguna razón cae aquí, también podríamos tomar una oportunidad en compra. Tenemos entonces temporalidad semanal, mensual y diaria. Si bajamos a 4 horas, ya vamos a hablar ya no de puntos de pivote, sino de zonas de oferta, de zonas de soporte y resistencia. Como por ejemplo, aquí hay una zona de soporte y resistencia, y para que no se confundan con los otros, vamos a crear zonas. Por ejemplo, aquí tenemos una zona, aquí tenemos otra zona, ¿verdad? Es zona de soporte y resistencia. Aquí tenemos otra zona de soporte y resistencia. Aquí tenemos otra zona de soporte y resistencia seguramente. Pero hasta ahí hemos podido identificar zonas de soporte y resistencia claras. Significa, si el mercado por alguna razón cae aquí, por lo menos va a retroceder hasta acá. Si el mercado por alguna razón cae aquí, va a tener un retroceso. Si el mercado por alguna razón llega a esta zona, va a retroceder y nos va a dar la venta que nosotros estábamos esperando en esa área. Esto con la práctica va a dar unos excelentes resultados para ti. Nos vemos en la siguiente sesión.